Antón Losada, buenos días. Hola, buenos días. Y feliz día de Galicia. Igual, feliz día de Galicia a todos. Especialmente a los gallegos. Sí, especialmente a ellos. Teodoro León Gros, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un abrazo muy fuerte, Teo. Marisol, buenos días. Marisol Hernández. Buenos días. Profunda conocedora de la actualidad del Partido Popular. Cada vez menos. Bueno, ¿qué esperas, Marisol, de la reunión de hoy entre Pablo Casado y Sáenz de Santamaría? Bueno, pues primero conocer qué oferta va a hacer Casado a la persona que derrotó en el Congreso, y luego la voluntad que tiene de participar en esta nueva etapa la exvicepresidenta. Yo, en mi opinión, el encaje que ella puede tener es muy complicado. Creo que su gente sí que puede integrarse sin apenas problema, la gente que le ha rodeado, la más cercana, y otras de los territorios que la respaldaron en la nueva dirección de Pablo Casado. De hecho, yo creo que fue un gesto importante, y creo que así se valoró que él no anunciara su ejecutiva el sábado en el Congreso, en su discurso, y que como gesto de integración, ¿no? para hacer hueco si él resultaba ganador. Y hay que ver un poco la profundidad de esa integración. Como os decía, pues me parece muy difícil el encaje de Santamaría, y lo que a mí me ha llegado a falta de saber qué plantea Casado es que ella querría permanecer en el Congreso, que su gente se lo ha pedido así, que siga, que espere a ver cómo se desarrollan las circunstancias, y que en estos momentos el planteamiento sería seguir como diputada rasa. No se baraja, por tanto, la idea de que abandone la política y se vaya a la empresa privada. Yo creo que por el momento no, pero tampoco descarto nada. En estos momentos es complicado saber qué va a ocurrir, porque no es una cuestión solo política, hay cuestiones personales de por medio. Ya tiene que decidir qué hace sobre su futuro, y al menos sí que me consta que tiene la petición, la reclamación de su gente de permanecer durante un tiempo y luego valorar ya en profundidad una salida. Antón. Bueno, yo creo que el principal motivo que explica el triunfo de Pablo Casado es una coalición anti-Soraya. Eso obliga ahora a hacer equilibrios en su propio equipo. Es decir, tiene que hacer una primera integración, que es la integración de intereses muchas veces contrapuestos entre todos aquellos que lo han apoyado, y que lo han apoyado fundamentalmente porque lo que querían era evitar que ganara Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no? Y pues tiene otra segunda integración, que sería la de la gente de Soraya Sáenz de Santamaría. Pero claro, tienes un problema, que parte de los que te han apoyado para que no integres a la gente de Soraya Santamaría, porque si no, no te habrían apoyado. Con lo cual, esto es una situación, como diría un famoso locutor mítico de la radio gallega, difícil y al mismo tiempo complicada, ¿no? Porque tienes que hacer demasiados equilibrios. Y además son equilibrios que son mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene delante una tarea difícil, porque además de integrar al propio equipo de Sáenz de Santamaría, que habrá gente que se querrá integrar, y habrá gente que, no muy segura de lo que vaya a pasar, puede optar por retirarse a sus cuarteles de invierno y esperar a ver qué pasa. Pero es que también tienes que hacer equilibrios entre ese 60 y pico % que te apoyó, y que en parte muchos de ellos te han apoyado para que no hagas una integración, o esa integración sea lo más simbólica y lo más reducida posible, ¿no? Tengo dudas, compartiendo la idea general, ¿no? Yo creo que la finalidad del gran frente anti-Soraya, que evidentemente ha existido, ¿no? El antisorayismo, yo creo que estaba motivado fundamentalmente por no tenerla como líder del partido, ¿no? Es decir, se trataba de frenar que ella fuera la número uno, que ella pilotara o dirigiera la organización. Pero no creo que pretendieran ese antisorayismo la exclusión de que todos los apoyos de la ex vicepresidenta quedaran excluidos. Todo lo contrario, yo creo que ahora es inteligente que Casado haga suyo todo el partido, y que progresivamente, igual que hizo en su momento Pedro Sánchez con los varones y con quienes apoyaron a Susana Díaz en las primarias, progresivamente los baluartes de Soraya se tendrán que ir integrando. Es evidente que hay unos primeros nombres que van a aparecer de manera inmediata y que seguramente saldrán ya incluso de la reunión de hoy, pero progresivamente yo creo que, y tenemos el ejemplo muy claro en Juanma Moreno Bonilla, ¿no? Es decir, es claro que Casado ya en el mismo Congreso tuvo un gesto hacia él, que ha sido inmediatamente confirmado, que su segundo acto después del de Barcelona será el sábado en Andalucía, donde va a venir a respaldarlo. Ciertamente porque hay un adelanto electoral prácticamente seguro, ¿no? Casi al 100%. La para este otoño. Díaz insiste a día de hoy en que no.
Bueno, pero esto es de manual, ¿no? Decir, claro. Esto es de manual, claro. Bueno, ya. pero Teodoro, siguiendo con el ejemplo andaluz, ayer mismo una entrevista, una de las grandes apoyos de Casado en Andalucía. El titular era: algo hemos hecho mal en los últimos años en el PP andaluz. Sí, bueno, lo que quiero decir en todo caso, Antón, de hecho, es que concretaba en los últimos 40 años. Bien, ya, pero es decir, claro, sí, si pero Antón, o sea, hay gente en Andalucía que habrá apoyado a Pablo Casado y que espera cambios. Sí. Lo que no espera es, bueno, he apoyado a Pablo Casado, pero aquí todo sigue igual. Lo que te quiero decir, Antón, es que hasta las elecciones de otoño, en todo caso, esto es absolutamente intocable, porque a nadie se le ocurriría cambiar de candidato a estas alturas, ¿no? Sí, por tanto, va a haber un apoyo inequívoco a Juanma Moreno Bonilla, que se va a escenificar este sábado, y eso sí, los resultados electorales de otoño serán determinantes. Si Moreno Bonilla obtiene un buen resultado, pues naturalmente no habrá esos cambios que Esperanza Oña naturalmente alberga. Ella fue en su momento uno de los nombres que se manejaron cuando Rajoy bendijo la opción de Moreno Bonilla frente a la candidatura cospedaliana, digamos, pero sí, naturalmente los resultados son malos en ese caso, sí. Pero Teodoro, yo creo que va a haber una fase anterior, que es que es verdad que la gente que ha apoyado a Casado en Andalucía, además, ha sido un apoyo fundamental para ganar el Congreso, porque la diferencia al final fue mucho más amplia de lo que esperábamos, y sin el trabajo que ha hecho Zoido, en mi opinión, en Andalucía, el resultado que hemos visto no habría salido. Yo creo que esas personas van a querer, al menos que cuando se planteen las listas a las candidaturas, a la candidatura autonómica, tener una influencia. Claro. O sea, no hay posibilidad ninguna, yo estoy de acuerdo contigo, de cambiar al candidato, incluso a los candidatos municipales que ya están elegidos. Yo creo que Juanma Moreno estará muy satisfecho de haber conseguido que la anterior dirección le ratificara a sus candidatos municipales, porque si no, yo creo que ahora la guerra en Andalucía sería mucho mayor, pero las listas autonómicas y las listas municipales, hay una nueva realidad en Andalucía que Zoido, la gente que está detrás de Zoido, va a querer poner sobre la mesa. Antón, ¿en qué clave hay que interpretar la recepción de Casado a Aznar ayer? ¿Es pura cortesía? ¿Es un reconocimiento a sus mayores, que es básicamente lo que hizo el lunes Casado con Rajoy, el martes? ¿O aquí hay algo más? Hombre, yo creo que hay algo más. Yo creo que hay un intento de aprovechar ese impulso con el que sale del 19º Congreso Extraordinario del Partido Popular. Yo creo que es también reforzar una lectura que se ha hecho en buena parte de los medios de comunicación y una parte importante del partido, y es un intento, pues, de recuperar a una parte de ese electorado más anclado a una determinada manera de entender el gobierno y el funcionamiento del Partido Popular, eso es lo que podríamos llamar andarismo, y que seguramente se habrá distanciado a lo largo de estos meses. Yo creo que es un intento de reubicarse como partido y también como modelo, ¿no? como oferta electoral. Yo no creo que sea ni mucho menos pura cortesía. Marguenda hoy titula en La Razón, se rescata Aznar pero no el aznarismo. Yo creo que es porque claro, es decir, la reunión con Rajoy es absolutamente lógica, es el anterior presidente y digamos hay que dar el relevo, ¿no? y formalizarlo y escenificarlo. Pero la reunión con Aznar, la inmediata reunión con Aznar, tiene un peso simbólico muy fuerte, ¿no? Está claro que yo no sé si se rescata el aznarismo, pero es evidente que la asociación de Casado con el aznarismo ha sido uno de los motores de su campaña, ¿no? Y de su éxito. Yo no sé si uno de los motores, pero yo creo que en el Congreso había como dos lecturas, ¿no? La lectura marianista, que lo hemos hecho bien, Pedro Sánchez es un accidente y al final el tiempo y los votantes nos darán la razón, y la lectura que defendía Casado, ¿no? Que es que había que corregir el rumbo, hacer otro tipo de discurso, ir a una confrontación, una posición seguramente mucho más frontal y mucho más basada en unos determinados asuntos clave que saben que movilizan a su electorado. Esa fue la línea que triunfó, y ese ha sido, no lo olvidemos, el discurso de José María Aznar durante todo el marianismo y especialmente pero en los además últimos años. Es que este enfoque, Antón, es el que parece que se está imponiendo. Claro, o sea, estamos ante un... ganado. Claro, sí, pero durante unos días, unas semanas de campaña, lo que se nos decía es que esta posición era una posición para ganar el Congreso, y no estamos asistiendo a eso. Estamos viendo que el PP que vemos ahora mismo es totalmente distinto del que conocíamos hace 2 meses. Un cambio muy importante. Yo creo que tampoco tiene nada de protocolario la reunión con Aznar
Aznar. Creo además que hubiera sido mejor dejarla para más adelante, porque pones al mismo nivel a dos personas, Aznar y Rajoy, que han estado absolutamente enfrentadas. Yo creo que Rajoy no estará nada satisfecho con este encuentro, porque bueno, además con él hace un traspaso de poderes, con Aznar habla de política nacional, los retos de España, de política internacional. O sea, incluso duró más la reunión con Aznar que la que mantuvo con Rajoy. Bueno, vamos a ver en los próximos días y en los próximos meses qué peso tienen los consejos que Aznar pueda dar a Casado, que yo creo que van a ser importantes. Incluso me atrevo a decir que su relación en estos momentos con Aznar es mejor que la que mantiene con Rajoy. 9:13 de la mañana, 8:13 en Canarias. ¿Cómo abre la bolsa, Carolina? Pues prácticamente plana. El IBEX 35 cede hasta ahora un ligero 0,17% y se sitúa en los 9.700 puntos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, buenos días. Buenos días. Gracias por venir hoy al estudio de Radio Madrid. Estábamos hablando hace unos minutos del cambio en el PP. ¿Ha hablado ya con Pablo Casado? Pues le envié un mensaje para felicitarle, me contestó y supongo que nos veremos en el Congreso estos días. Hoy mismo hay pleno el viernes, o sea que seguro que nos tendré ocasión de saludarle. ¿Le gustaría reunirse con él antes del verano? Hombre, yo creo que la cordialidad en política es fundamental, ¿no? Y por tanto, si él cree conveniente, siendo un nuevo presidente de un partido político relevante en la escena pública, pues no tengo inconveniente, como lo haría con el señor Sánchez y como lo hemos hecho en otras ocasiones. Creo que una cosa es la rivalidad electoral y otra cosa es la cordialidad, especialmente en momentos delicados para España, como estamos viendo con la inestabilidad y con la situación también política en Cataluña, ¿no? ¿Qué relación tiene usted con Casado? Bueno, no tengo mucha relación, no puedo decir que somos amigos, pero sí tengo una relación cordial y yo diría que como tiene que ser. Y luego es verdad que generacionalmente pues los candidatos que estamos ahora estamos por lo menos 3 de nosotros en un pañuelo, ¿no? En 2-3 años por debajo de los 40 hemos nacido en democracia y eso es sin duda una novedad que yo creo que está bien también para el futuro. Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Va a ser más fácil relacionarse con el PP de Casado que con el PP de Rajoy? Bueno, hay una circunstancia que cambia radicalmente. El PP de Rajoy tenía el poder y el gobierno, el PP Casado está en la oposición y dividido. Entonces yo creo que ellos tienen una labor por delante que no es la misma. La relación con el gobierno no era fácil porque por un lado hicimos una investidura y por otro había que controlarle y exigirle que cumpliera y pues muchas veces Rajoy no cumplía, ¿no? Con lo cual es una relación un poco complicada. Ahora esa relación pues es otra. Ellos están en la oposición, nosotros también y es una cuestión digamos más de grupos parlamentarios, de trabajo parlamentario, pero no tanto digamos de relación con el gobierno. Así que yo creo que el mapa político es incierto. Vamos a ver, también se está hablando de poder tener elecciones. Yo creo que cuanto antes esto no se sostiene y deberíamos ir a unas elecciones y darle la voz al pueblo español. Pero en todo caso, el tiempo que tarde el gobierno en retener esas elecciones habrá que estar vigilantes desde la oposición. Vamos a hablar de eso ahora, pero antes, por cerrar sí. el capítulo Casado, hay una opinión bastante extendida, no es unánime, pero sí extendida entre los analistas, que la victoria de Casado no es precisamente una buena noticia para usted. Bueno, yo no quiero ser muy prudente y elegante, no quiero meter el dedo en la llaga, bastante tiene el PP con la división que tiene, con los casos de corrupción que ha tenido, pero yo, sinceramente, para un partido de centro liberal, progresista, europeísta, que el Partido Conservador decida ser igual o más conservador, como entenderá, no es un problema, ¿no? Voy a decirlo elegantemente. ¿Cuál es su mayor diferencia ideológica con Pablo Casado? Bueno, pues que Pablo Casado se reconoce y es legítimo, todos los países tienen un partido conservador y Pablo Casado representa ese partido conservador en España, pero nosotros somos liberales, somos progresistas, somos europeístas, hemos defendido y nos hemos definido además en el último congreso del partido claramente en esos valores de liberales y progresistas y nosotros nos equiparamos pues a, no sé, ideológicamente a gente como Trudeau, que es un liberal y progresista, o a gente como Macron, tenemos buena relación con gente como Renzi en Italia, hay liberales en nuestro grupo parlamentario en esas posiciones y el grupo conservador en el europeo pues es otra cosa. Por tanto, creo que lo que se está de alguna manera configurando en España es una nueva etapa política en la que va a haber por primera vez un partido liberal en el centro político español fuerte, que no lo hay, seguramente si es que lo fue, desde la OCDE el mapa político era distinto, y luego tendremos un partido socialista con los hándicaps del socialismo europeo y un partido conservador, pero creo que hay muchísima gente que se está definiendo en ese espacio, que no quiere volver a las dos Españas, que no está en la lógica de socialistas y conservadores, y digo una cosa, creo además
que es que las respuestas del siglo XXI, las preguntas de la globalización tienen respuestas en clave liberalismo-populismo, o en clave proteccionismo-libre comercio, o en clave sociedad abierta, sociedad cerrada, no en clave conservador-socialista. Yo creo que ahí es donde creo que el bipartidismo sufre, porque las nuevas preguntas necesitan nuevas respuestas. Por aclarar, ¿no cree usted que en cuanto a perfil le vaya a hacer competencia? Es joven como usted, es liberal como usted, es telegénico como usted. Bueno, es conservador, básicamente, que es lo que se define el Partido Popular en su ideario y lo que él se define, ¿no? Y digo, es legítimo. Yo creo que no hay que criminalizar ideologías porque todas ellas son legítimas. Lo que pasa es que somos distintos. Y también le digo una cosa, claro que competimos, yo también compito, yo también quiero que nos vote más gente. Y de hecho Ciudadanos sacó 3 millones casi medio de votos, y en las encuestas en la media, incluso después de la moción de censura, estamos en 5,5 millones de votos. Por tanto, estamos compitiendo y bien, estamos creciendo más que nadie. Ciudadanos está en la media de 10 puntos por encima del resultado del 23J en la media de las encuestas, y el Partido Popular está entre 10 y 12 puntos por debajo, y el Partido Socialista ha repuntado con la moción, pero parece que toca techo, ¿no? Hablando de encuestas, hace 2 meses y medio el barómetro del CIS decía que estaban ustedes por encima del PSOE en intención de voto, un poquito por debajo del Partido Popular. Era el momento Rivera, los analistas hablaban del boom de Ciudadanos. 2 meses y medio después de ese furor naranja queda más bien poco, y Pedro Sánchez está en la Moncloa. ¿Ha sido duro de encajar? No, porque las encuestas son las urnas, y las últimas urnas que abrimos fueron en Cataluña, y conseguimos el resultado histórico que nunca había conseguido ningún constitucionalista, ¿no? Que era ganarle al nacionalismo en Cataluña, y lo hicimos de una manera, yo creo, excepcional, con Inés Arrimadas al frente, con un gran equipo, y demostrando que al nacionalismo se le puede vencer ideológica, política e intelectualmente. Las siguientes elecciones van a ser Andalucía, seguramente, bueno, por una cuestión puramente jurídica son las andaluzas, si no hay generales también, ¿no? Y ahí también veremos otra vez, una cosa son las encuestas y otra las urnas. Vamos a ver en Andalucía si sube el PP o baja el PP, si sube el PSOE o baja el PSOE, o si sube Ciudadanos o baja Ciudadanos. Las últimas encuestas que conocemos en Andalucía, otra vez Ciudadanos vuelve a dar una campanada en todos esos sondeos. Por tanto, vamos a ir paso a paso, partido a partido, que diría el Cholo Simeone. No ha habido un duro baño de realidad en Ciudadanos de pasar a ser el casi presidente, según las encuestas y los columnistas Rivera, a estar en la oposición y con Sánchez en la Moncloa. Pero es que eso es la burbuja política y mediática, que cada día se acaba el mundo y cada día matamos a alguien o encumbramos a alguien. La realidad, en la política, el mar de fondo que sucede es que en Europa está cambiando, que en Europa el socialismo y los conservadores pierden fuelle, que la globalización no puede ser ajena a nuestro debate diario, del trabajo del futuro, de la educación, de la innovación. A mí lo que me parece a veces es que perdemos la perspectiva de la ola de cambio que se está produciendo en el mundo entero, y queremos sostener de los viejos ejes del siglo XX, ¿no? y el cuarto de hora. Yo, sinceramente, creo, porque además vengo de esa mar de fondo, Ciudadanos empezó con 3 escaños en el Parlamento de Cataluña, Ciudadanos se extendió a toda España hace solo 4 años. El PSOE dice que tiene 130 o 100 y pico años de historia, ¿no? Bueno, pues Ciudadanos tiene 4 años de historia nacional, que se nos olvida, y estamos compitiendo de tú a tú con el PSOE para ganar las elecciones. Bueno, esa es la gran novedad, que el PP o el PSOE gane las elecciones no es novedad, 40 años llevamos de bipartidismo. La novedad sería que un partido nuevo con 4 años de historia ganara las elecciones en España. ¿Usted cree que sería bueno someter ahora mismo a España a unas nuevas elecciones generales? Yo es que creo que ya deberíamos haber ido a las urnas. Es decir, yo comparto y lo dije en la tribuna, y creía necesaria la censura a Rajoy en términos de impeachment, en términos de, oiga, no puede ser que después de una sentencia como esta todo siga igual, tiene que haber elecciones, tiene que haber un nuevo gobierno, tiene que haber una nueva mayoría parlamentaria. Sánchez compartía la censura, pero luego se atrincheró, incluso dijo en la rueda de prensa que cuanto antes convocaría elecciones, y mintió en la televisión española, en la entrevista que dijo, cambió de criterio, dijo que no, que iba a alargar. Yo sigo pensando que había que convocarlas, que la mejor manera de ganar fuerza, legitimidad, autoridad moral en un gobierno es que te elijan en las urnas, no en los despachos. Y yo creo que ese es el pecado original de este gobierno, es un gobierno débil y un gobierno que no ha pasado por las urnas. Así que yo a día de hoy sigo pensando que cuanto antes vayamos a las urnas, más fuerte será el gobierno de España, ya no para que pueda ganar un partido u otro, sino porque el reto que viene en Cataluña, y conozco bastante el terreno, creo que los nacionalistas van a radicalizarse otra vez, les están dando instrumentos otra vez, las embajadas, la televisión pública, más dinero, han recuperado la pérdida, digamos, del control de las cuentas públicas del Estado. Yo vaticino que otoño va a ser muy complicado en Cataluña, y creo que ahí tenemos que tener un gobierno fuerte de constitucionalistas. Ya veremos quién gana, eso lo elegirán los españoles, ¿no? Pero un gobierno fuerte. Y usted el viernes en el Congreso y el lunes en el Senado van a votar en contra de la senda de déficit por ideología o para tumbar al gobierno. Bueno, yo por coherencia, es decir, si nosotros llevamos 2 años peleando con Rajoy y con Montoro, que no sé cuál es más difícil de pelear, para convencerles de que
había que bajar el IRPF a los que cobran menos de 18.000 euros para que lleguen a final de mes. Había que hacer políticas expansivas en los permisos de paternidad. Había que ayudar en el complemento salarial a los jóvenes. Toda esa política que era un giro de alivio, digamos, a la clase media en su bolsillo, a los trabajadores, a la gente que no llega a final de mes en muchos casos, de golpe meter una subida de impuestos, en este caso, por ejemplo, a los conductores o a los autónomos, creo que es un error. Es un error porque vamos en el sentido contrario de lo que necesita la clase media española para reactivar la economía. Entonces, voy a votar en coherencia contra esa subida de impuestos. Ese techo de gasto implica subir los impuestos y yo creo que no hace falta incrementar ese techo y que no hace falta subir los impuestos. Pero, insisto, de déficit. Usted está en contra de que el año que viene las comunidades tengan 2.500 millones extra para poder invertir en las que son sus principales competencias, que es la educación y la sanidad. Sí, pero es que las 2.500 millones salen del bolsillo de los autónomos, de los que van a llenar el coche, la gasolina, de los ahorradores que les van a subir las comisiones bancarias. Es decir, es que el dinero, ya sé que señora Calvo piensa que no es de nadie, pero sí es de alguien, es de los españoles, de su bolsillo, y yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es ajustar. Por ejemplo, nosotros hemos planteado reajustar las duplicidades administrativas. El PSOE se niega y el PP. Pues hay diputaciones, hablamos en su día en el acuerdo con el PSOE, de suprimir duplicidades, de suprimir cargos de confianza, de reducir senadores. Es decir, hay un debate que no se ha producido en el Estado, que no es de servicios, sino de grasa, digamos, y no de músculo del Estado, que no se quiere producir y que el bipartidismo no quiere. Yo quiero abrir ese debate. Si hay que ajustar 2.500 millones... Hay lugares de donde debatir y donde sacar ese dinero sin meterle la mano en el bolsillo a los españoles. Ese es un debate legítimo y necesario del modelo, digamos, de estructura política que quieres, ¿no? ¿Usted considera que la Comisión Europea también está equivocada, como la señora Calvo? La Comisión Europea no ha dicho que haya que subir 2.500 millones los gastos. La Comisión Europea lo que nos pide es que cumplamos el déficit, por cierto, que habíamos cumplido el año anterior. La Comisión Europea ha autorizado una relajación de media décima del déficit. Autorizarnos que la Unión Europea nos obligue. No le echemos la culpa a Europa de la subida de impuestos que quiere hacer Sánchez. Es una cuestión ideológica y política. Él ha decidido subir los impuestos. Yo creo que no hay que subirlos, que hay que moderar los impuestos para que la economía funcione y la clase media, que lo tiene complicado a veces para llegar a final de mes, lo tenga un poquito más fácil. Y es legítimo que Sánchez haga una política económica distinta, pero también es legítimo que la oposición creamos que era mejor lo que estamos haciendo. Por ejemplo, los últimos presupuestos con los que Sánchez tiene que gobernar estos días, pues eran unos presupuestos expansivos, en el bolsillo, como decíamos, de las familias, en un cheque para las guarderías 0-3 años. Ahí creo que hay una inversión de futuro en natalidad, en pensiones, que sí que es bueno para España, son decisiones estratégicas. Ahora, yo creo sinceramente que simplemente contentar a los varones territoriales de cada partido para que lleguen las elecciones y gasten más dinero o menos, creo que esa no es la lógica, porque así empezamos hace mucho tiempo, y quiero recordar que España llegó al 9 puntos del déficit, 9 puntos, y hemos achicado el espacio hasta estar en el 2,3, 2,6, máximo el 3, con lo cual creo sinceramente que endeudarse demasiado nos pone en manos de los que nos prestan el dinero, y creo que eso no es bueno, ¿no? Hablemos de otra votación que va a ser también definitiva este viernes. Bueno, hoy se produce la primera, pero el viernes será la segunda votación para nombrar a Rosa María Mateo como administradora única de Radio Televisión Española. El PDeCAT ha insinuado que puede dejarla caer. En ese caso, ¿Ciudadanos cedería a algunos de sus diputados para que no sean los independentistas quienes decanten la balanza en una operación puramente política? Es que nosotros no vamos ni siquiera a votar ni a participar de ese decretazo. Es un dedazo, es un ridículo espantoso. Hay un concurso público que se publicó hace unos días. Los españoles tienen que saber que mientras Sánchez intenta poner a dedo a una persona que ya suena mal administrador único, quiere decir que en vez de tener pluralidad y estar en manos, digamos, de una mayoría reforzada parlamentaria o de un concurso, estamos en manos de una sola persona nombrada por el presidente de gobierno. Y no cuestiono a la persona, que es una persona con experiencia y que se puede presentar al concurso como cualquier otro, ¿no? Por tanto, ¿qué defiende Ciudadanos? Vayamos al concurso, que por cierto ayer se nombraron ya grupos de expertos. En septiembre España puede tener por primera vez un presidente de Radio y Televisión Española por concurso público. ¿Cuántas veces nos hemos llenado la boca de hablar de la BBC y de modelos independientes? Señor Rivera, ¿durante cuántos meses bloqueó Ciudadanos con el Partido Popular ese concurso público? Ninguno. En junio estaba publicado el concurso. Es toda una mentira del señor Sánchez que quiere poner a dedo. Pero si se ha visto descarado, si es que yo creo que toda España se ha enterado del dedazo y del decretazo del señor Sánchez. Que tú hagas un decretazo cuando un concurso está en marcha, recién aprobada la ley y por primera vez en democracia, me parece un escándalo. Por eso ha fracasado Sánchez en este intento, porque se le ha visto el plumero y porque además, insisto, ese concurso público en septiembre puede traer un presidente o una presidenta. Que se presente quien quiera. Yo estoy convencido que lo que salga de un concurso público por mérito y capacidad va a ser mejor que lo que decida un presidente de gobierno a dedo por naturaleza, porque el ente público es de todos y la tele pública además necesita sin duda pluralidad y diversidad. Así que
de verdad, el ejemplo de Televisión Española me sirve como ejemplo del fracaso de no poder sacar ni siquiera un dedazo, y el señor Iglesias y el señor Sánchez, bueno, no se escondieron, pactaron incluso cómo iba a funcionar esto y se cargaron el concurso. Así que... Y ustedes han renunciado a participar en la fase de designación dentro de ese decreto. Claro, porque el decreto va a la contra del concurso público. ¿Qué prefiero? ¿Que lo escoja un concurso público por mérito y capacidad y conforme a la ley vigente? Señor Rivera, es algo transitorio. ¿Pero cómo va a ser transitorio? Es algo transitorio para 3 meses hasta que se elija por concurso. Como tomadura de pelo está muy bien que el gobierno nos diga que es transitorio, pero si es transitorio y en septiembre el presidente escogido, ¿de verdad que este agosto se va a acabar el mundo porque va a haber 4 semanas o 5 con un presidente transitorio? Venga, no se lo cree nadie. Yo creo que estamos ante algo que es igual de grave que lo que hacía el Partido Popular. Ciudadanos denunció, y por eso cambiamos la ley junto al PSOE y Podemos, porque el PP a dedo, el señor Rajoy, cambió la ley para tener mayoría y nombrar al presidente. Igual que no me parecería bien, no me pareció bien que Rajoy lo hiciera, tampoco me parece bien que lo haga el PSOE. Habíamos encontrado un método de consenso mucho más moderno que lo que tenemos. Yo solo planteo, independientemente de quién sea el nombre, no entro ahí, los expertos y la mayoría parlamentaria cuando venga evaluará eso, pero ahora mismo le pido a Sánchez que por favor, por vergüenza, por calidad democrática también, si creemos en esa ley, retire el decreto, vayamos al concurso y cuando vengan las propuestas del concurso, pues si hay que llegar a consensos, hablemoslo, ¿no? Señor Rivera, ¿le parece una buena noticia que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se vaya a reunir la semana que viene por primera vez en 7 años? Bueno, yo es que no creo en la bilateralidad entre las comunidades autónomas y el Estado. Yo creo que es multilateral, creo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, creo en un Senado territorial, que es lo que defiende Ciudadanos. Creo que las autonomías son Estado, no son otro Estado, son parte del Estado. Y en ese sentido, yo lo que lamento es que, por ejemplo, el señor Borrell, a quien intelectualmente le tengo respeto, en cambio políticamente lo que está haciendo no lo comparto. O sea, ayer o antes de ayer le dio naturaleza a los asuntos exteriores, digo entre comillas, aquí en la radio no se ve, asuntos exteriores de la Generalitat. La Generalitat no tiene asuntos exteriores, es parte del Estado, es el Ministerio quien los tiene. Yo cerraría esas embajadas, que de hecho ya estaban cerradas, o por lo menos pondría un control, desde luego, para que no se haga lo que se está haciendo con el dinero público. Insistió el señor Borrell en que todas las delegaciones diplomáticas de la Generalitat, como las de cualquier otra comunidad autónoma, tienen que estar dentro de la ley y bajo el criterio del ministro de Exteriores. Y Torra tendría que ser un defensor de la Constitución y el Estatuto, y sabemos lo que es decir. Aquí la teoría y la práctica es muy distinta. A mí lo que me preocupa de todo esto es que nos intenten vender una moto cuando nos acaban de dar un golpe a la democracia hace unos meses. ¿Pero quién le intenta vender una moto? El Partido Socialista, el gobierno. ¿Qué moto? La moto de que no pasa nada y que todo se ha normalizado. Oiga, venga conmigo o con Inés Arrimadas o con cualquier diputado o concejal del Partido Socialista a algunas zonas de Cataluña. ¿Usted cree que lo que vimos en Vic el otro día con una plaza llena de símbolos independentistas es normal? ¿Usted cree que es normal que en el balcón de la Generalitat ponga que España es una dictadura, diciendo que hay presos políticos o presos en el exilio o personas? O sea, es que todo eso, yo entiendo que Sánchez tenga que sobrevivir como sea en la Moncloa, pero no es el problema de todos los españoles. Pero usted cree es que legítimo ser presidente, pero no en manos de esta gente. ¿Hay alguna solución para la crisis catalana que no pase por un diálogo progresivo, conciliador? ¿Pero qué es progresivo y conciliador con unos señores que te llaman bestias taradas? Es que estamos fingiendo una cosa que no existe. O sea, ni el señor Torra es un demócrata. El señor Torra ha escrito, no solo eso, más cosas, ha escrito que los españoles somos bestias taradas. ¿De verdad creemos que un señor que ha escrito eso, que se va en este fin de semana a legitimar a Puigdemont, que es un huido de la justicia, a hacer un acto para darle legitimidad? Y ante esa realidad, señor Rivera, no se habla con él. No, ante esta realidad tenemos que hablar los constitucionalistas de cómo aplicar la Constitución en Cataluña. Es que es lo primero. Si las reglas de juego no se respetan, si esto es la selva, si aquí cada uno se salta la ley como quiere, entonces tenemos un problema de convivencia. La convivencia es un valor intangible, pero muy preciado. No existe una partida presupuestaria de convivencia, pero en Cataluña sabemos lo que es perderla. Y en el País Vasco durante muchos años, salvando las distancias con el terrorismo, lógicamente, pero también se supo lo que era perder la convivencia. Y yo, como catalán y como español, le pido a este gobierno que, como hicimos ya en el pasado, que lo tuvimos que hacer juntos, con el PSOE y con el PP, mantengamos el bloque constitucionalista para aplicar la Constitución. Que solo hable dentro del bloque constitucionalista, que no hable con el gobierno de la Generalitat. Que hable cuando cumpla la ley. Pero, y hasta entonces nada. Claro, yo con quien no cumple la ley, ¿yo cómo voy a hablar con un señor que se salta los semáforos y que incumple la ley y va atropellando políticamente las leyes? No, para convencerle de que cumpla la ley, porque representa a 2 millones de catalanes. Pero es que yo, de verdad, si tenemos que estar en democracia, a un señor que cobra dinero público, que es presidente de la Generalitat,
rogándole que cumpla la ley. Oiga, no hay que rogar, cúmplala usted, y si no, no puede ser presidente de la Generalitat. O sea, ¿alguien se imagina que tuviéramos que hacer esto con el gobierno de España, o con el gobierno de Extremadura, o con el gobierno de Andalucía? ¿Verdad que nadie se plantea que la presidenta de Andalucía o el presidente de Extremadura o de la Comunidad de Madrid, pues te gustará más o menos su política, pero hombre, son gente que respeta las leyes? Entonces usted no aspira a convencer a 2 millones de españoles, sino que aspira a que desistan. Sí, no, cuidado, a 2 millones de españoles sí, pero al señor Torra, que nos llama bestias taradas, no tengo ninguna esperanza. Usted aspira a que desista, sin hablar con él. Yo aspiro a que cumpla la ley, y si no cumple la ley, yo como demócrata hablo con los demócratas, con los que no son demócratas no puedo hablar. Y esto, podemos hacer 2 cosas: el camino cómodo, el de pensar que no pasa nada, el de las palabras absurdas como la normalización. ¿Qué es normalizar Cataluña? Normal es que se cumpla la ley, y el gobierno está intentando vendernos algo que no es cierto, y lo sabemos los catalanes que somos constitucionalistas, la situación que se vive hoy en Cataluña. Habrá oyentes que nos están escuchando en Cataluña y saben lo duro que está siendo para mucha gente en Cataluña la ruptura de la convivencia, ¿no? Así que yo lo que quiero es un gobierno que proteja derechos y libertades, que le diga al presidente de la Generalitat y que le recuerde que es representante ordinario del Estado. Y si Torra volviera a ser un demócrata y a la democracia, y si Puigdemont dejara de conducir al independentismo por este camino de choque permanente fuera de la ley, y si pudiéramos hablar de financiación autonómica, de infraestructuras, y respetar a todos los catalanes, como usted entenderá, los catalanes constitucionalistas seríamos los primeros interesados en que se normalice, como dicen ellos, esa situación, pero es que no es normal lo que está ocurriendo. Entonces, yo tengo nulas esperanzas en que Torra sea un interlocutor que respete a la mayoría de catalanes y de españoles, y por eso quiero que el gobierno rectifique esa posición. ¿Cuál es el problema? Sánchez ha llegado al gobierno en manos de Torra, en manos de Rufián y en manos de Puigdemont. Y claro, yo entiendo que es muy complicado ser presidente en manos de esta gente y a la vez hacerles cumplir la ley. Por eso la debilidad de este gobierno, lo que hablábamos antes, por eso creo que tiene que haber elecciones. Señor Rivera, hoy comparece en el Congreso Félix Sanz Roldán, es el director del CNI, va a comparecer a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales para explicar lo que él sepa o lo que él considere que tiene que explicar del contenido de las grabaciones de Corina, unas grabaciones supuestamente filtradas por el excomisario de policía Villarejo. ¿Cree que el Estado está siendo víctima de un chantaje? Pues es una posibilidad. La verdad que hay indicios de eso, pero también eso se tiene que esclarecer. Hoy tenemos esa comparecencia, que efectivamente es una comisión de secretos reservados y por tanto no se puede revelar, pero sí que creo que es bueno que el director del CNI voluntariamente quiera venir a contarlo si realmente hay algún tipo de chantaje o no, y cuál es la información, qué veracidad tiene, y luego también la parte judicial. Ahí la Fiscalía o la Justicia son los que tienen que actuar. De todas maneras, yo sí que creo que más allá de, digamos, de las filtraciones o de si hay chantaje o no, sí que creo que la corona dio un paso, el jefe de Estado, porque al final sea república o monarquía es el jefe de Estado, dio un paso en el cambio, en este caso de rey, con don Felipe, de mayor transparencia y en la gestión y de aclarar cuáles son las funciones dentro de la corona, de cada una de las personas que forman parte de la familia real. Yo creo que hay que seguir en esa línea, es decir, tú puedes ser una monarquía parlamentaria absolutamente homologable a cualquier monarquía de Europa, pero la transparencia es un punto que te da autoridad moral y legitimidad, ¿no? Entonces yo creo que más allá del debate de las filtraciones concretas, para futuro, que es lo importante para el rey actual y para la corona, sí que creo que es importante que la transparencia forme parte con normalidad de eso, del presupuesto, de lo que vemos, porque creo que es bueno para la estabilidad y para que los españoles confíen en la institución, ¿no? Y para fomentar esa transparencia, ¿usted apoyará la creación de una comisión de investigación en el Congreso como está registrada? Bueno, no tengo claro tampoco que la comisión de investigación y la voluntad del PDeCAT y de Esquerra Republicana o de Podemos sea exactamente la transparencia. Por eso veremos a ver, con las declaraciones que veamos hoy, lo que conozcamos del CNI, si realmente hay o no objeto para una comisión de investigación. Yo tengo mis dudas que Esquerra Republicana y el PDeCAT con esto busquen transparencia. Yo creo que buscan deslegitimar, desde el punto de vista independentista, la jefatura de Estado, ¿no? Por eso también hay que ir con cuidado y no confundir el debate de la transparencia, del cambios legislativos, mayor transparencia en las cuentas, futuro, como digo, qué vamos a hacer distinto de lo que se hizo en los años 80 o 90 o 2000. Pero hay que equilibrar ese balance teniendo en cuenta que a ver si ahora resulta que una cosa es la transparencia y otra es liquidar el sistema parlamentario o monarquía parlamentaria constitucional que tenemos. ¿Utilizarán, ¿no?, sus votos en la mesa del Congreso para bloquear la creación de esa comisión? Es lo que estaba diciendo. Vamos a ver qué dice hoy el director del CNI. Claro, puede ser muy distinto lo que tengamos que evaluar, ¿no? Pero en todo caso, quiero recordar que el jefe de Estado actual es don Felipe, no es don Juan Carlos. Estamos hablando de un rey emérito. Estamos hablando también de cosas del pasado que pueden ser juzgadas o no en los tribunales. Eso dependerá de la decisión judicial. Y que
no es un cargo público, ni un gobierno, ni un ministro, ni un diputado. Quiero decir que también la labor parlamentaria, a mi juicio, tiene que ser evaluar cuál es esa labor. De hecho, el CNI, jurídicamente y políticamente, no es exactamente tampoco una labor evaluable de la misma manera parlamentariamente. Por tanto, vamos a ver qué pasa hoy, vamos a escuchar las explicaciones del director del CNI y, sobre todo, dejemos que la justicia trabaje, que la Fiscalía, si cree o no que hay delito, que actúe, pero desde luego usted, no. Señor Rivera, sí. ¿El contenido de las grabaciones le parece grave? Mire, es que a mí creo que evaluar grabaciones que pueden haber sido ilegales me parece, como cargo público, entienda que me parece un poco imprudente, ¿no? Es decir, porque si jugamos ya a que el todo vale, que incluso grabaciones ilegales de personas, incluso de cargos tan importantes, pueden ser evaluadas por todo el mundo y especialmente por un cargo público, por un legislador, pues me parece que no conviene, por respeto a la legalidad democrática, ¿no? Otra cosa es mi opinión, claro, cada uno tiene su opinión de lo que escucha o ve, pero creo que es una línea... Entienda mi posición, soy un cargo público y yo creo que grabaciones conseguidas ilegalmente de personas, sean importantes o no, pero en general creo que no es una buena fórmula de contribuir a la legalidad democrática. En todo caso, insisto, aquí hay una justicia, hay una fiscalía, son ellos los que tienen que decidir cómo evaluar esto y desde luego como Estado sí que sería bueno que tomáramos, si hay que tomar medidas de futuro, en transparencia, en cambios legislativos, pero sin perder de vista que también hay quien en estos momentos lógicamente querrá liquidar todo lo que sea o represente la unión entre españoles. Terminamos, señor Rivera. Con Casado en Génova 13, Aznar ya no le va a querer tanto. Bueno, ya sé que esto de los expresidentes y las declaraciones que han hecho el señor González, el señor Aznar u otros, pues a veces... Hombre, con usted ha sido muy generoso en elogios. Sí, pero a mí que el señor González o que el señor Aznar hayan hecho evaluaciones, o el señor Guerra ha dicho cosas que también compartimos, y ha dicho cosas buenas de Ciudadanos, a mí eso no me produce ningún problema. Yo creo que una cosa es que alguien hable bien de ti y otra cosa es que tú compartas políticamente lo que dice esa persona. En todo caso... eso es otro debate para el futuro, cuál es el papel de los expresidentes en España, que es muy interesante lo que hacen en otros países, lo que pasa aquí, ¿no? También está ahora un nuevo expresidente, que es Rajoy, ¿no? Es otra figura que no teníamos, pero a mí yo acepto el reto. ¿Cuándo es la última vez que ha hablado con Rajoy? Pues justo cuando dimitió del partido, creo que ese mismo día o el otro día por la mañana, pues le puse un mensaje deseándole suerte en lo personal y me contestó amablemente. Y yo creo que lo que decía al principio de la entrevista, la cordialidad y la educación, con ningún adversario, con ningún rival político hay que perderla, y tampoco en este momento, especialmente en que hay cosas de las que hemos hablado hoy aquí, en que implica apartar un poco las siglas y pensar un poco más en tu país, ¿no? Albert Rivera, gracias por estar en la SER. Buenos días, gracias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. Conclusiones de lo escuchado: Marisol Hernández, Teodoro León Gros, Antón Losada. Losada, empieza por ti. Bueno, primero es urgente que le expliquen a Albert Rivera, que alguien le explique a Albert Rivera la diferencia entre comisión bilateral y bilateralidad. Y que las comisiones bilaterales son una pieza esencial del Estado de las Autonomías. Hay una con Cataluña, pero también la hay con Murcia, con Galicia, con Andalucía, porque así funciona el Estado de las Autonomías, ¿no? Dicho esto, bueno, yo creo que es la constatación de lo que ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Una de las consecuencias del Congreso del PP es que este mes y medio de ficción donde Pedro Sánchez ha podido gobernar sin oposición ha terminado, ¿no? Albert Rivera reaparece con fuerza. Cataluña va a ser el eje de su discurso y el argumento para oponerse a todo, desde Televisión Española al objetivo del déficit y lo que haga falta, y la carrera por ver quién es más duro con el gobierno y con Pedro Sánchez en la derecha está lanzada y va a toda velocidad. Teo. Bueno, hay un gran empeño en Albert Rivera en reubicarse, ¿no? Porque la victoria de Casado es evidente que le complica su estrategia anterior. Somos liberales, progresistas, insiste y una y otra vez, como un mantra constante, como una letanía, repite la palabra conservador, conservadores, para calificar al Partido Popular, que no digo que sea inexacto, pero sí que es evidente que a Ciudadanos le toca reubicarse. Hombre, él ha insistido en que dice, el PSOE parece que toca techo. No sé de dónde saca esa conclusión. Quiero decir, es evidente, aunque Albert Rivera insiste en que el gobierno está débil, que este es un gobierno débil, lo cual es obvio porque tiene 84 escaños y se está notando su debilidad en estos días más que nunca, pero
yo creo que demoscópicamente sigue fortaleciéndose, y tanto es así que el calendario electoral es algo que está ahora mismo en agenda. En fin, me parece que hemos visto a un Albert Rivera sólido en la cuestión catalana, donde siempre lo ha sido, quizás en exceso cuestionando el diálogo, porque el diálogo político no se puede criminalizar o no se puede demonizar, ¿no? ¿Sólido o terco? Bueno, no, yo creo que hay una diferencia, ¿eh? No, una cosa es ser sólido y otra cosa es ser terco. Y se puede ser terco y sólido a la vez. Sí. No, yo creo que más Claro, allá de tú la no terquedad... puedes ignorar a 2 millones y pico de personas. No, por eso digo que yo entiendo que el diálogo no se puede criminalizar, claro, o no se puede demonizar, evidentemente, pero sí que algunas de las cosas que ha dicho, hombre, por otra parte, son necesarias. Quiero decir, yo creo que el gobierno catalán sigue vendiendo en el interior y en el exterior presos políticos y, por tanto, cuestionando la democracia española, y me parece que es importante que también en el escenario político haya una denuncia de esto. Mientras tanto, Teo, hablamos solo entre los constitucionales. No, insisto, me parece, vuelvo a repetir por tercera vez. Si no hablamos con ellos, no existe. Bueno, no hay gran cambio en este aspecto, en el tema catalán. ¿Se entiende? Diálogo es necesario. Se ha entendido, Teo, se ha entendido. Marisol. Sí, yo creo que en el tema catalán no hay ningún cambio en la posición de Ciudadanos, que el hostigamiento que va a sufrir este gobierno, que está sufriendo este gobierno por el intento de diálogo con Cataluña es claro. El problema es que también el frente se le abre con el propio PDeCAT, ¿no? Que es lo que cambia las circunstancias actuales. A mí la verdad es que me ha resultado muy clarificador la relación que ellos establecen con el PP. Había dudas de cuál iba a ser el posicionamiento de Ciudadanos. Ciudadanos ha crecido en los últimos años en base a 2 apuestas. La primera fue una apuesta regeneradora, una apuesta reformista, y la segunda fue una defensa a ultranza de la unidad de España, en un momento en que el gobierno tenía que dar contestación al desafío catalán. Y bueno, yo creo que ambas posicionamientos que ha tenido Ciudadanos, bueno, pues se mantienen y establece una conversación con este nuevo PP de liberales conservadores, ¿no? El centro, de alguna manera, Ciudadanos lo ha podido ganar en los últimos años con este mensaje regenerador, y creo que Casado va a tener que hacer movimientos en este sentido si no se quiere quedar anclado en una esquina del centro derecha. Yo creo que esos pasos, además con un horizonte de elecciones pues que todos manejamos como posible, van a tener que producirse con cierta rapidez, porque en esa esquina de la derecha yo creo que no hay ni mucha gente ni un espacio adecuado para un Partido Popular que quiere ganar las elecciones. Marisol, horizonte de repetición de elecciones, ¿posible o probable? Yo creo que es posible. Probable no me atrevo a decirlo, pero bueno, el gobierno no está diciendo que vaya a suceder, pero ya no lo descarta. En todo caso, si el PDeCAT sigue con este intento de hacerle la vida imposible a Pedro Sánchez, pues no lo va a tener muy difícil convocar elecciones. Yo he apostado por el diálogo, no me han dejado, es la Generalitat la que no me está permitiendo llevar a cabo este planteamiento. Bueno, pues oiga, que decidan los españoles. Yo no lo descarto, creo que no es a donde Pedro Sánchez quería ir, no era su posición inicial, pero no lo descarto. ¿Teo? Bueno, yo creo que el adelanto electoral es altísimamente probable. Ahora, ¿cuándo? Es la cuestión, ¿no? Pues en el momento en el que el gobierno aprecie que está en su mejor momento, sencillamente. Es decir, si le presionan mucho sus rivales, yo creo que se va a reforzar en esa idea, como decía Marisol, se va a reforzar en esa idea de no nos han dejado, pero este es nuestro catálogo de intenciones, si les gusta, pues evidentemente vamos a las urnas. Esto yo no creo que ocurra tan precipitadamente como otoño. Sé que se está especulando ahora con la idea del 28 de octubre, pero a mí me cuesta creerlo. Y desde luego, para Susana Díaz, después de ver a Pedro Sánchez, Susana Díaz ha seguido insistiendo en que no van a hacer coincidir las andaluzas y las generales. Dijo ayer claramente en la cadena SER que ella quiere una campaña con acento andaluz y exclusivamente andaluz. Eso es, ¿no? Esa es una idea que ella tiene clara. Tengo la impresión de que Pedro Sánchez piensa más en la primavera del año 2019. Podría haber llegado a mayo, incluso a las superelecciones o al supermes electoral de mayo, pero digo, independientemente de esto, las elecciones van a ser cuando las encuestas, digamos, toquen techo. Antón. Bueno, yo creo que uno de los factores que explicó el éxito de la moción de censura es que solo Ciudadanos quería elecciones, y eso sigue básicamente igual. Solo Ciudadanos sigue queriendo elecciones. Ergo, la conclusión más lógica es que ¿se pueden adelantar las elecciones? ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Yo sinceramente creo que en este momento no, porque insisto, esa opción solo tiene un ganador en este momento, que es Ciudadanos. 9:52 de la mañana, 8:52 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. Os iba a preguntar qué esperáis de la comparecencia de Félix Sanz Roldán hoy en el Congreso, pero dado que va a ser a puerta cerrada y en teoría, legalmente, no debemos enterarnos de lo que se va a hablar hoy ahí, os voy a preguntar si creéis que con una comparecencia de Sanz Roldán hoy a puerta cerrada en el Congreso se resuelve el asunto de las cintas de Corina. Yo creo que no, pero es que no es en el Congreso donde debe resolverse este asunto, ¿no? No creo que el Congreso tenga que movilizarse por unas grabaciones que, insisto, políticamente, me refiero políticamente, Andón. Políticamente yo creo que quien tiene que resolverlo es el gobierno, dando por bueno o respaldando la comparecencia del CNI, pero insisto, es que no me parece un tema que deba estar, ni que deba abrirse las puertas del Parlamento, o sea, investigación policial, judicial, lo que haga falta, pero si cada vez que alguien hace un montaje se moviliza toda la vida política española, aviados, vamos. ¿Teo? Sí, una cosa es digamos el procedimiento judicial, sea el que sea, ¿no? Pero políticamente va a ser muy determinante lo que diga Sanz Roldán, ¿no? Es decir, ¿es cierto que se reunió con Corina o no es cierto? ¿Cuántas veces? ¿En qué condiciones? ¿Hubo un operativo para digamos, para sacar pruebas de la casa de Corina? Esas son las preguntas que tendrá que aclarar y que luego serán muy determinantes en la posición política, porque Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís y Bildu claramente quieren la comisión de investigación, pero el PNV también se ha pronunciado dispuesto a apoyarla, pero evidentemente sin el apoyo del PSOE no saldrá, ¿no? Y por tanto yo creo que hoy lo que diga el jefe del CNI pues será clave. Marisol. Sí, yo creo que va a tener que ser muy convincente el director del CNI, porque esta cuestión nos preocupa y ocupa al gobierno. Nosotros en el periódico contábamos hoy que la ministra ha preguntado a la Abogacía del Estado por la inviolabilidad del rey emérito y es un elemento además de enfrentamiento del PSOE con sus socios. Creo que el hecho de que se esté investigando, se vaya a investigar judicialmente, elimina un poco de presión al Congreso y a la cuestión política. O sea, ahí el gobierno tiene una defensa, pero creo que es un elemento de desgaste importante. Nos vamos, señores. Marisol Hernández, Teodoro León Gros, Antón Losada, un placer compartir este miércoles con vosotros. Igualmente, un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.